¿Qué tiene al 2020? ¿Qué tienen para el 2025? No tienen nada. Le Brésil et la France pour doubler encore nos échanges commerciaux. Los colombianos recibimos una mano amiga. Provino de aquí, de Washington. Buenas tardes, como todos los sábados estamos aquí con ustedes para tratar de comprender cómo y por qué el mundo gira al revés. Hola Raúl, hola Telma, hola Rosario. Hola. ¿Qué tal? Y tenemos una agenda tan cargada que a veces, como decimos, no sabemos por dónde empezar. El Papa, una gira impresionante en México, en España están negociando y mañana hay un referéndum en Bolivia. De eso tenemos un informe especial, además de tantos temas. Vamos a ver también, a repasar lo que es la relación de Francia con América Latina, una relación que pareció en los últimos años ir perdiendo peso, ir perdiendo presencia, más allá de la alianza estratégica que Francia reconoce tener con Brasil. Pero vamos a ver cómo es esta historia y por qué Francia ahora busca recuperar espacio en esta región. Lo vamos a ver a través de un informe. Y otro tema importantísimo de América Latina es la reunión que tuvo a principios de febrero el presidente Obama con el presidente Santos. ¿Por qué fue importante? Se cumplían 15 años del Plan Colombia, pero lo más interesante es que hubo un cambio, incluso hasta de denominación, porque ya no se llama más Plan Colombia, se llama Paz Colombia. Y vamos a hablar un poco de qué significa esto en un momento donde Estados Unidos aparece intentando dialogar con Cuba, acercarse por la vía pacífica o proponiendo la paz por el lado de Colombia. Vamos a hablar sobre qué está pasando con el proceso de paz con un experto, Juan Gabriel Tocatlián, de la Universidad de Itela. Bueno, Telma, y nosotros presentamos el primer informe. En Bolivia mañana todo el mundo va a votar un referéndum para ver si se acepta la postulación del presidente Evo Morales para un nuevo periodo. Un indígena aymara de 46 años, que apenas pudo terminar el colegio primario, llegó al gobierno de Bolivia un 22 de enero de 2005 con el 54% de los votos. 10 años después, Evo Morales lleva ganadas 2 reelecciones y se ha convertido en el presidente que más tiempo se mantuvo en el poder en toda la historia del país. Ahora, en medio de una sostenida bonanza económica y con una participación indígena cada vez más creciente, Morales busca prolongar su actual mandato que finaliza en enero de 2020 mediante un referendo que este domingo podría autorizarlo a postularse por 5 años más. Evo Morales ganó los comicios de 2005 con un 54% de los votos. En 2009, una nueva constitución que él impulsó declaró a Bolivia un Estado plurinacional y ese año se alzó con un nuevo triunfo en las presidenciales, esta vez con el 64,22% de los sufragios. El 12 de octubre de 2014 fue nuevamente reelecto, ahora con el 61,36% de los votos y por un periodo de 5 años que deberá terminar en 2020. Según la Carta Magna de 2009, su actual gestión debería ser la última, pero el legislativo, con mayoría oficialista, aprobó una reforma para que Morales opte por otra reelección si resulta vencedor en el referéndum del domingo. El pueblo es anticolonialista, el pueblo es antiimperialista, el pueblo es anticapitalista. Eso nos une. Las adhesiones que detenta se asienta, entre otras cosas, en el creciente desarrollo de la economía durante su administración. Entre 1986 y 2005, el crecimiento del Producto Bruto Interno rondaba el 3%. En la gestión de Morales, este índice promedió un 5%, un incremento notable para una economía de pequeña escala como la boliviana. Allí,
tuvo su incidencia una de las medidas más drásticas del presidente: la nacionalización de los hidrocarburos, lo que redujo sensiblemente el amplio margen de ganancias de compañías como la española Repsol o la brasileña Petrobras en favor del Estado boliviano. Hoy día, hermanas y hermanos, ya con nuestro taladro, llamado también perforador, estamos empezando el pozo exploratorio acá en Bunubuno. Ahora que está ahí, ahora entre nosotros. Esta decisión permitió un crecimiento exponencial de la renta petrolera del país, que pasó de $673 millones en 2005 a 5.530 millones en 2014. Por entonces, las reservas internacionales netas llegaron a $15.000 millones, una cifra nunca antes vista en el país del altiplano. Como resultado de estas políticas, en solo una década, el Producto Interno Bruto boliviano pasó de $9.525 millones anuales a $34.493 millones. Parte de esa renta fue redistribuida en bonos para ancianos, niños y madres solteras, un colectivo históricamente desamparado en una nación que sufrió cerca de 200 golpes militares. Ahora somos dignos y jamás humillados ni mendigos, hermanas y hermanos. Ya no es un Estado limosnero, ya no es un Estado mendigo como nos dejaron. Otro de los aciertos de Morales se evidenció en la reducción de sus cultivos cocaleros. Bolivia es uno de los mayores productores mundiales de hoja de coca, insumo clave para la cocaína. La administración logró reducir el área sembrada de 30.000 hectáreas en 2005 a las actuales 20.000, sin el respaldo de la DEA norteamericana y en acuerdo con los cocaleros, base política de Morales. Siempre intentamos demostrar que la hoja de coca no es cocaína. Nunca va a haber cero de coca, pero también por responsabilidad con la vida y con la humanidad no puede haber libre cultivo de coca, convencidos que una parte de nuestra coca desvía al problema ilegal. No obstante, en los últimos meses, las denuncias de corrupción ensombrecieron el horizonte del mandatario. A ello se le agrega la importante baja en los precios del petróleo que afectaron la economía del país, básicamente exportador de hidrocarburos. El escándalo mayor se suscitó por un supuesto tráfico de influencias del presidente hacia una expareja suya. En 2007, Evo Morales tuvo un hijo, fallecido poco después, con la ejecutiva Gabriela Zapata. Desde 2013, la mujer es gerente comercial de la empresa china CAMC, que obtuvo licitaciones directas del Estado boliviano por valor de $566 millones. Morales recibió duras críticas por este supuesto favorecimiento a la empresa de su expareja, pero también por haber ocultado el nacimiento de ese hijo cuando ya era presidente. Este incidente se agrega a otro que investiga la justicia por la supuesta malversación de $200 millones destinados a las comunidades indígenas, que además le costó el puesto a la ministra de Desarrollo Rural, Nemesia Alchacolo. Algunas encuestas recientes indicarían que estos escándalos mermaron la adhesión hacia el presidente y podrían afectar el apoyo que reciba en el referendo. Estamos viendo toda la corrupción que los rodea, entonces estamos hartos. La gente dice no, todas las clases unidas decimos no. Es mucho tiempo, él quiere la perpetuidad y nosotros no lo vamos a permitir porque nuestro país es libre, es una democracia la que tenemos que hacer respetar. Por su parte, la Defensoría del Pueblo alertó que la corrupción está generando un debilitamiento progresivo y sistemático de la calidad de la democracia. Morales rechaza estas críticas y recuerda que con él llegó por primera vez al poder el campesinado indígena. También evoca que la generación de su padre, un pastor aymará, tenía vedado el ingreso a la Plaza Murillo, centro simbólico del poder político en el país. Después de tantas campañas, yo siento que es la primera campaña donde no hay debate ideológico ni programático. Todo es mentira, mentira, insulto, insulto. El referendo del domingo pondrá finalmente las cosas en su lugar y señalará uno de los caminos: un límite concreto a la permanencia de Evo en el poder o una nueva oportunidad para el presidente de mayor permanencia en la historia boliviana.
Este proceso de cambio es sin retorno, dijo Evo Morales. Digan lo que digan, hagan lo que hagan, no va a regresar el neoliberalismo a Bolivia. Afirmó también que lo podrán sacar del palacio, lo podrán matar, pero él sabe, y los bolivianos también, que están ante una nueva Bolivia, una refundación de ese país, con los logros que acabamos de detallar en el informe. Unas pobres que salieron de esa situación, llegaron a la clase media, la nacionalización de los hidrocarburos, una alta aceptación por parte del pueblo boliviano respecto de la gestión de Evo Morales. Un referéndum que llega, de acuerdo a las encuestas, con un empate de indecisos entre el 10 y el 15%. Y denuncias de corrupción que también estábamos detallando en cuánto influyen realmente para el sí o para el no del día de mañana. ¿Y qué pasa además con la intención de Evo Morales de conseguir un nuevo periodo que termine en 2025, año de la celebración de la independencia de Bolivia? En cuanto la economía para algunos puede ser un obstáculo, en cuanto la corrupción, Raúl, puede impedirle a Evo Morales, que viene con altísimos porcentajes de aceptación y de votos, poder conseguir un triunfo en el día de mañana. La clave, Rosario, me parece que está justamente en eso, en qué medida Evo Morales logrará convencer a la población mañana de que el peso de los logros obtenidos en estos años, lo que ha significado el bienestar de la población, ese crecimiento económico que tuvo el país, están supeditados a que pueda continuar en el poder, tener la posibilidad de ser reelecto y ser finalmente reelecto en el año 2020. Hay un eje puesto en este tema en la campaña, evidentemente, tanto por el oficialismo, la propuesta del sí al referéndum, como aquellos que desde la oposición le dicen no, porque también lo económico es parte de la campaña del no, porque dicen que este proceso no es sostenible, que lo que hizo Evo Morales fue aprovechar el viento de cola que tuvo por los precios internacionales de las materias primas que exportó y que con ese dinero no se proyectó un desarrollo del país que permita, por ejemplo, que la gran demanda, el gran consumo que hay de bienes tenga que ser abastecido por la importación porque no hay una industria capaz de sustituir esa importación. Es esto que algunos en economía le llaman la enfermedad holandesa, la enfermedad de la abundancia, pero mal aplicada a la abundancia o mal gastada. Por el contrario, el gobierno sostiene que estos índices de crecimiento son los que han posibilitado que el país se desarrollara en la forma que lo hizo y que esto va a seguir en el futuro. Esto es un debate inclusive en cuanto al plano programático que abarca no solo a Bolivia, ¿no? Seguro. Y el otro punto interesante lo decía Evo Morales en el informe, ¿no? Mentiras, mentiras, insultos, insultos. Es toda una campaña muy, muy fuerte para desacreditar, en el que está el tema de su exnovia, que ahora es gerente de una empresa china, pero también hubo un incidente grave que fue un incendio en un local opositor en el Alto. Esta semana fue. Esta semana fue en el cierre de campaña justamente y salió la oposición a decir que se habían quemado carpetas del MAS, donde había denuncias del MAS y hay serias sospechas de que fueron los mismos opositores que incendiaron su propio local en este episodio. ¿Por qué se cree esto? Porque se llamó a la policía y a los bomberos y tardaron un montón. De hecho, la noticia de ayer es que el comandante de la Policía del Alto fue destituido de su cargo y reemplazado, justamente acusado de no haber frenado el saqueo y no haber frenado el incendio como correspondía, ¿no? Recordemos que está gobernado por la oposición el Alto. Claro, por eso es importante. Soledad Chapetón, que aparte le ganó la elección a Edgar Patana, que era el ex alcalde, que tuvo el apoyo del MAS y que hoy Patana está preso por corrupción, justamente. Este es uno de los temas, ¿no? Que las elecciones locales del año pasado, todo indica que no tuvo buenos candidatos el oficialismo y en muchos casos perdió por esos candidatos que tenían alguna resistencia o imagen negativa dentro de la población y no fue un voto en contra de Evo Morales. Por eso es el interrogante para mañana, ¿no? Claro. Yo quería hacer una pequeña recomendación sobre los que le interesa el tema de la corrupción o del programa para, digamos, de alguna manera frenar a Evo. Es una nota de Atilio Borón que se titula El no nace en Washington y da una cantidad de nombres
muy importantes y cifras muy importantes sobre cómo habría una campaña de Estados Unidos contra Bolivia. El que le interese el tema. Recordemos, digo, para no dejar pasar el dato, porque después no nos reprochen que no lo decimos, en el hecho del Alto hubo seis muertos, 6 personas fallecidas, entre el propio personal, funcionarios de la Intendencia o de la Alcaldía que fallecieron en el incendio. Ahora, lo que vos mencionabas respecto de la economía está también, o sea, plantea un problema para un país como Bolivia, donde antes era un país para pocos, sí, y la mayoría de la población tenía niveles muy bajos de consumo, altos índices de pobreza. Empezás a hacer crecer el país y distribuir la riqueza, y claro, las necesidades crecen, ya no son, no sé, 1 millón, ahora son 5 millones. Entonces no es lo mismo con el mismo nivel de exportaciones o aún con un nivel un poco superior, responder a las demandas de 1 millón que responder a las demandas de 5 millones. Entonces la oposición ahí es donde cuando plantea están haciendo todo mal, nada mejora. Los mismos que gobernaron durante décadas a Bolivia y dejaron una Bolivia sumida en la pobreza. ¿Qué es lo que permite explicar también el desarrollo de Evo Morales en su momento? Que no distribuían, por eso nos encontraron con ese problema. Exactamente, bueno, exactamente. Claro. El tema es ese, digamos, porque el eje, el origen, bueno, lo marcaba el informe, el origen de este proceso fue la recuperación de la renta petrolera. Es decir, que al nacionalizar los hidrocarburos, lo que logra Evo Morales es un flujo de dinero hacia el Estado, que es lo que va a generar después esta posibilidad de redistribución. Y es una economía que se basó fundamentalmente en la exportación de hidrocarburos y minerales, materias primas. Y ahí es donde me parece que empieza el desafío, porque cada vez que tenés un proceso de este tipo basado en materias primas, que lo único que te genera, no es poco, ¿no? Pero lo único que te genera es divisas, pero no empleo, no genera trabajo. El tema está en cómo volcás esos ingresos para generar paralelamente el desarrollo que naturalmente la economía no te desarrolla. Ahí está. Este es un tema, te digo, para los que somos medio fanáticos de esto, apasionante, porque hay que decir, bueno, y si no está el Estado, ¿quién lo va a hacer eso? Porque naturalmente si el país crece vendiendo materias primas, ¿por qué va a hacer otra cosa? Bueno, por eso el viaje tan importante de Evo Morales a Brasil, que consume gran parte del gas boliviano es Brasil, para lograr ese tren bioceánico que vaya desde el Atlántico hasta el Pacífico. Por eso el tema de la salida al mar. Chino. Con construcción de capital chino. Ahora, nosotros tuvimos la oportunidad de seguir el gobierno de Evo Morales desde que asumió en nuestro programa. Sí, y nosotros marcábamos en un primer momento esto que mencionábamos de la nacionalización del petróleo. Ahora, el problema del referéndum... Lo hemos entrevistado en un par de oportunidades. Lo hemos entrevistado, por supuesto, más de una oportunidad. Ahora, el problema, a mi juicio, con este referéndum, que es similar, aunque con diferencias, el referéndum de Venezuela 2007, donde se buscaba cambiar la Constitución, muchos artículos, en este es uno solo, en Venezuela, es que hay una identificación proyecto líder. Y eso también lo hemos hablado en más de una oportunidad. Es que lo que implica también esto es una discusión de filosofía política en relación a esto, a la reelección. Hay una diferencia, como vos decís, y es que en este caso se va a modificar un artículo, el 168, y se va a modificar por 2 veces de manera continua. Es decir, donde dice el presidente gobierna por 5 años y puede ser reelegido por 1 vez de manera continua, va a decir por 2 veces de manera continua y nada más. Pero de hecho plantea una discusión y un replanteo de cómo pueden ser las nuevas democracias, ¿no? Pero yo creo que eso no está en debate. Cuando el gobierno plantea que es todo o nada, lo dijo Álvaro García Linera. Vos decís como argumento de campaña, pero no es solo de campaña. Álvaro García Linera decía, y fue su eje todo el tiempo, el proyecto depende de Evo Morales. Si Evo Morales no es candidato, el proyecto se cae. La oposición lo toma también y dice, si Evo pierde, se va a tener que ir. Como la oposición, el proyecto se cae. Como en Venezuela dicen, pierde en la Asamblea Nacional, Maduro tiene que renunciar. Cuando vos planteás esa simbiosis entre proyecto y líder, vos tenés un problema también. Habría que discutir, digamos, si esa simbiosis no existe y si existe, porque existe. Claro. Pero yo digo que también es democrático y que plantea una discusión filosófica de filosofía política, porque de hecho antes lo discutieron los movimientos sociales
a lo largo de todo Bolivia, los movimientos sociales presentaron la opción al Congreso, el Congreso lo aprobó y ahora va a un referéndum donde toda la población va a expedirse. Entonces, digamos, democrático es democrático. Es que el tema no es lo democrático. Claro. Vos fíjate bueno, en algún punto se podría decir que sí, porque la reelección indefinida de Chávez, digamos, uno de los críticas que tenía era que era antidemocrático y que era autoritario y que se quería atornillar al poder. Yo creo que ese no es el problema que plantean los seguidores del proyecto. Recordemos lo que pasó en Paraguay con Fernando Lugo. Sí. Fernando Lugo no se podía presentar, hubo una movida para que se pudiera presentar otra vez, reformar la Constitución. Fernando Lugo no estuvo de acuerdo, a pesar que se habían juntado muchas firmas, no se hizo, cayó Fernando Lugo. Digo, hay un problema, liderazgo... Fíjate el problema hasta contradictorio que te da que el vicepresidente está diciendo si se cae el presidente no hay más proyectos. Si se cae por un accidente, ¿qué hace el vicepresidente? No asume porque no hay más proyectos. Sí, pero un vicepresidente blanco, cuando todos te dicen que la continuidad del proyecto depende de que haya un líder indígena. Sí, y lo dice el vicepresidente. Lo dice el vicepresidente. Ahí es donde veo la contradicción de un planteo tan ultra, ¿no? Pues de todas maneras, si pierde Evo Morales va a ser un golpe muy fuerte, pero continúa su mandato. Hay que ver cómo se reacomoda la oposición, que es minoritaria en la Asamblea. Recordemos que el mandato es hasta el 2020, claro, ¿no? Y esto sería para llegar hasta el 2025. Sí. Con Evo sí tenemos futuro, reza el lema de campaña justamente del presidente de Bolivia y una posición que intenta demostrarle a la ciudadanía exactamente lo contrario. Esto como las malas artes a veces o las buenas artes de las campañas. El punto es quizás interesante lo que estaban diciendo nuestros compañeros sobre los líderes y los proyectos. ¿Cuánto le cuesta a los líderes en la historia poder dejar un sucesor para que el proyecto continúe? En muchos casos, numerosos por cierto, han fracasado en esta tarea. Bien, nosotros tenemos que hacer la primera pausa en Visión 7 Internacional. Félix ahora, mensaje seguramente, incógnita, vamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, claro que sí. Estamos hasta las 13:30, en vivo, 25 grados de temperatura en la capital federal de la República Argentina. Recuerden 0800 444 1777 4535 0709 los teléfonos para comunicarse. Gracias a Semi de La Plata que se comunica con nosotros, José de San Francisco Solano también que nos ve todos los sábados y por supuesto la incógnita de hoy que tiene que ver con este señor que nació en Mississippi, donde pasó toda su juventud trabajando de pescador. ¿Quién es nuestro personaje? Allí está la fotografía. Recuerden 0800 444 1777 4535 0709. Nos vamos a la primera pausa, como decía Rosario recién, no sin antes, claro, adelantarles los temas que vamos a desarrollar en los próximos bloques. A 15 años del Plan Colombia. En nuestros estudios, el especialista en relaciones internacionales Juan Gabriel Tocatlián analiza uno de los programas más emblemáticos de la denominada guerra contra las drogas de Estados Unidos. Y además, la gira latinoamericana de Hollande. A propósito de la visita del presidente francés a la región, hacemos un repaso de la política exterior gala de los últimos años con relación a América Latina. Todo esto y mucho más se lo contamos luego de la pausa, como siempre, aquí en Visión 7 Internacional por la TV Pública. Ya volvemos.